Fray. Para servirle. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Y si nadie tiene preguntas, pues vamos adelante. Continuamos con la explicación que ahora nos ofrece el profesor Stefano de Fiores en este documento que él elaboró al final de su vida y que se llama María Síntesis de Valores. Comenzamos con el capítulo 2 en la página 49, el modelo de género literario apócrifo narrativo. ¿Qué cosa significa apócrifo? Pues que no está contenido en la Sagrada Escritura, que no forma parte del canon de las Sagradas Escrituras, que no ha sido considerado como un documento inspirado por el Espíritu Santo, aunque sí fue escrito en esos años, 200 años después de Cristo. Son los documentos apócrifos los que nos permiten acceder a muchos escenarios de la cultura de la época, ya sea griega, ya sea musulmana, ya sea judía, y que nos permiten ampliar el conocimiento de lo que se nos dice en los libros llamados canónicos, que sí están incluidos en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, porque esos sí se consideraron inspirados por el Espíritu Santo. De modo pues que este tema del modelo apócrifo narrativo, pues tiene que ver con los documentos, libros, textos escritos, elaborados en la época de Jesucristo o posteriores a él, hasta el año 200 después de Cristo, ya sea escritos en griego, en hebreo o en latín, y en ellos encontramos también la descripción de algunos aspectos de la cultura judía o de la cultura greco-romana que nos permiten comprender más ampliamente el Evangelio en toda su dimensión histórico-narrativa. Y entonces los apócrifos son un conjunto de escritos que fueron redactados entre el siglo II y el siglo VII. Y en ellos se realiza un paso del género evangélico al género hagiográfico. Es decir, que en los apócrifos encontramos la descripción del Evangelio, pero que se describe el Evangelio de una manera narrativa, literaria, atendiendo a las cualidades de los personajes de los que se relata alguna cosa, la vida de esos personajes. Aquí el profesor de Fiores hace la distinción entre documentos del género evangélico a documentos del género hagiográfico. Evangélico porque se refiere al evangelio anunciado por Cristo. El evangelio que consiste básicamente en anunciar que Cristo está vivo, que Cristo no se quedó muerto, que Cristo no fue vencido por la muerte, sino que está vivo. Y por tanto la iglesia continúa la labor que Cristo le encomendó, porque Cristo está vivo y todos los personajes de la iglesia, aquellos que seguimos el ejemplo de los apóstoles, creemos que Jesucristo está vivo y por ello continuamos la obra de salvación empezada por Jesucristo en su evangelio. Y algunos autores han escrito textos en los que, siguiendo el relato del evangelio, es decir, el anuncio de que Cristo está vivo, pues describen algunos aspectos relativos a Cristo, a la iglesia o a los santos.
Por eso se llama género hagiográfico. Es decir, hagios significa santo, entonces hagiográfico se refiere a un género literario que privilegia la narración de la vida de los santos y por ello el profesor de Fiores incluye estos documentos hagiográficos, pero no canónicos, es decir, apócrifos, los incluye en este estudio que él hace acerca de la Virgen María, porque también en esos documentos, aunque no sean canónicos, aunque no se consideren inspirados por el Espíritu Santo, pero nos permiten conocer más ampliamente la cultura de la época. Y entonces, en estos textos del género literario hagiográfico, esconden estos libros algunas consideraciones teológicas, de las que iremos viendo algunas, aquellas las más importantes. Durante mucho tiempo los libros apócrifos, este género literario hagiográfico, llamado por el profesor de Fiores género apócrifo narrativo, durante mucho tiempo fue considerado como elaboraciones fantásticas, producto de la imaginación, que no tienen relación con la teología. San Jerónimo las juzgaba como unas extravagancias. Todo lo que se dice en los libros apócrifos, San Jerónimo, puesto que era el erudito de la palabra de Dios, porque tradujo de 5 idiomas al latín los textos sagrados, pues para San Jerónimo estas narraciones de los apócrifos eran simplemente extravagancias, es decir, producto de la imaginación de los hombres que no tenían base teológica, ni mucho menos estaban inspirados por el Espíritu Santo. Pero hoy en día se reconocen estos libros como documentos que permiten ampliar la liturgia, documentos que permiten ampliar el arte, el conocimiento de la época, la filosofía, la historia y la teología de los primeros 7 siglos de la historia de la Iglesia. Es decir, abarca los 3 siglos y medio de la considerada historia antigua, hasta el año 313 que se publica el decreto de Constantino, y todavía hasta el siglo VII, en donde se resuelve la controversia de las imágenes por medio del concilio el concilio VII de León, me parece que es, en donde se resuelve la controversia de las imágenes. De modo pues que todos esos documentos escritos entre el año 1 del nacimiento de Cristo y el siglo VII, y que no están incluidos en la Sagrada Escritura, son documentos llamados apócrifos. Vamos pues a ver algunos detalles de estos documentos. Dice aquí una nota de pie de página que los apócrifos es una palabra griega que significa secreto. Apócrifo significa sustraído a los ojos y es una palabra derivada de las religiones paganas con la que se designaba libros en los que había que leerlos mediante una iniciación. En el ambiente cristiano, el término apócrifo designó la literatura protocristiana, es decir, de los primeros años de la Iglesia, que no estaban incluidos en la Sagrada Escritura, en el canon de la Biblia. Encontramos la designación de San Jerónimo acerca de estos documentos en un escrito de San Jerónimo que se llama Contra el Vidio.
Elvidio era un hereje de la época de San Jerónimo, en donde se dice pues que estas narraciones apócrifas para San Jerónimo simplemente son extravagancias. Ahí en ese documento, San Jerónimo contra Elvidio afirma que esos documentos deben ser proscritos, deben ser rechazados como contrarios a la fe católica. Y desde el punto de vista doctrinal, los apócrifos son mucho más ricos de lo que se supone, porque manifiestan de qué manera la influencia del Espíritu Santo fue adquiriendo progresivamente mayor importancia en la Iglesia. En el campo de la teología, los libros apócrifos proceden de una piedad sencilla y son expresión del sensus fidelium, es decir, del sentido de los fieles creyentes en Cristo. Y por ello, estos libros son a menudo transcritos, citados por los autores eclesiásticos para apoyar las afirmaciones de la escritura del Nuevo Testamento. Y son documentos en donde encontramos muchos aspectos culturales, filosóficos, teológicos, que nos permiten profundizar en el sentido del Evangelio. Este esquema narrativo de los apócrifos vuelve a surgir después del siglo VII, por ejemplo, en los libros que hablan de la vida de María o en los esquemas de la cronología relativa a la vida de María, a la historia de sus apariciones. Este género narrativo apócrifo se manifestará en obras famosas como el poema del hombre Dios que escribió María Valtorta o la mística ciudad de Dios que escribió María de Ágreda, que son documentos del siglo XVII o incluso el de María Valtorta es del siglo XIX. De modo pues que el género literario apócrifo, narrativo, está vigente todavía, puesto que se refiere a aspectos en los que, si bien no se afirma que los documentos están fundamentados en la inspiración del Espíritu Santo, sin embargo, por el prestigio del autor o porque han sido iluminados por alguna facultad espiritual especial, todavía se publican y todavía tienen mucho que ofrecernos a nosotros para comprender el género literario histórico salvífico de los evangelios. De modo pues que el género literario adoptado por los apócrifos es el género narrativo. Narrativo. Es decir, a través de narraciones se nos ofrece aspectos que nos llevan a comprender más ampliamente el Evangelio. De estos documentos, algunos abundan en elementos fantásticos o prodigiosos. Por el gusto popular, en detalles que a menudo no tienen significación alguna para la historia de la salvación o para el protagonismo de María como personaje de la historia de la salvación. En este caso, los apócrifos no solo completan los datos del Evangelio acerca de la Virgen, sino que también nos ofrecen aspectos relativos a las cuestiones teológicas, como por ejemplo la virginidad de María,
o por ejemplo la santidad de la Virgen, o acerca de cómo la Iglesia Universal alaba a la Virgen, o cómo se afirma el contacto de María con el mundo, de modo que los apócrifos constituyen una transcripción de temas teológicos muy sentidos por los fieles creyentes en Cristo. Los apócrifos marianos se dividen en dos grupos que se refieren al comienzo de la vida de María y el otro grupo al final de la vida de María. El grupo de apócrifos que se refieren al comienzo de la vida se llaman apócrifos de la Natividad. Se entiende que de la Natividad de la Virgen. Y los apócrifos que se refieren al final de la vida de la Virgen se llaman apócrifos de la dormición, es decir, del momento en que la Virgen es llevada al cielo por manos de los ángeles después de que Cristo resucita de entre los muertos. Y entonces este género literario, narrativo, al que De Fiores designa como apócrifos, nos permiten comprender algunos datos de la Virgen, del comienzo de la vida de la Virgen, y otros apócrifos nos hablan del final de la vida de la Virgen. Vamos a ver pues algunos de los apócrifos del comienzo de la vida de la Virgen, que se llaman apócrifos de la Natividad. De la Natividad se entiende de la Natividad de la Virgen. Y el más famoso, que incluso ya vimos aquí alguna vez en el curso presencial de Mariología en la parroquia La Divina Providencia, es el apócrifo llamado Protoevangelio de Santiago. Más exactamente también se llama Natividad de María. Ese libro apócrifo que aquí el profesor De Fiores nos presenta como el primer caso de ese género literario narrativo apócrifo que se refiere a la Virgen Santísima acerca del inicio de la vida de la Virgen, concretamente de su nacimiento. El apócrifo que se llama así Protoevangelio de Santiago, pues nos habla de los inicios de cómo nació la Virgen, y más adelante también habla de cómo nació Jesucristo. Entonces, en este libro llamado Protoevangelio de Santiago, que es un género literario narrativo apócrifo, que no tiene que ver con el género histórico salvífico que se presenta en los evangelios, sino que este es un género literario aparte, separado, diferente del género de los evangelios. En este género literario de los apócrifos, concretamente en el texto Protoevangelio de Santiago, encontramos un documento del cual el padre jesuita Streicher, de apellido Streicher, publicó en 1961 una investigación filológica referida a la segunda mitad del siglo II de nuestra era, acerca de cómo se compuso esa obra y acerca de cómo se produjo en Egipto esa obra llamada Protoevangelio de Santiago. El texto fue conocido por San Justino Mártir en el año 165. Y San Justino encontró en ese documento el detalle de que la gruta en que nació Jesús se encuentra en Jerusalén, se encuentra en Belén, y que probablemente la noticia de la comadrona que se relata en el Protoevangelio de Santiago acerca de cómo la Virgen dio a luz en el nacimiento virginal de Jesús,
se nos refiere esa noticia, que también es conocida por San Clemente en el año 215. Es decir, que el documento apócrifo Protoevangelio de Santiago lo conoció el padre de la iglesia San Justino Mártir en el año 165 y también lo conoció San Clemente en el año 215. También Orígenes se refiere a ese texto, al apócrifo de Santiago, hacia el año 254. Y todavía en el siglo IV, Gregorio de Niza nos habla acerca de ese documento. De modo pues que tenemos una amplia gama de padres de la iglesia que se refieren a ese documento Protoevangelio de Santiago, que aunque no está considerado dentro de las Sagradas Escrituras como libro inspirado por el Espíritu Santo, sin embargo, como vemos aquí, como lo cita varias veces el profesor de Fiores, Justino en el año 165, Clemente en el año 215, Orígenes en el 254 y todavía en el 340 por Gregorio de Niza, Epifanio y Metodio. Hablan de ese documento apócrifo llamado así Protoevangelio de Santiago. ¿Y qué es lo que se nos dice en ese documento? Ahí dice el padre de Fiores que es difícil distinguir entre la fantasía y la realidad. Sin embargo, lo cierto es que en este apócrifo encontramos algunas ideas teológicas acerca de la Virgen. La Natividad de María confirma los episodios narrados por los evangelios de Mateo y de Lucas. Es decir, en ese documento de Protoevangelio de Santiago, encontramos la afirmación de lo que dicen Mateo y Lucas, de que la Virgen fue anunciada por el arcángel San Gabriel, de que la Virgen visitó a su pariente Isabel, de que Jesús nació de la Virgen, de que los magos visitaron a la Virgen y habla también en ese apócrifo acerca de la maternidad de la Virgen respecto del Hijo de Dios. Y ello nos permite ampliar el conocimiento acerca de lo que dialogaron el arcángel San Gabriel y la Virgen Santísima en Nazaret, gracias a este libro apócrifo de Santiago, también llamado Natividad de María. De modo pues que el lenguaje que utiliza el apócrifo de Santiago nos permite confirmar los datos del Evangelio, puesto que presenta con mucho cuidado la virginidad de la Virgen María antes, durante y después del parto. Encontramos pues que en este documento de la Natividad de la Virgen María es consagrada a Dios antes de su nacimiento. La Virgen María, cuando es niña de 3 años de edad, es presentada en el santuario de Jerusalén y se queda a vivir allí como su propia habitación. Por ello también a la Virgen en el Protoevangelio de Santiago se le llama Templo del Señor y ella permanece en el santuario como una paloma hasta la edad de los 12 años. Y luego le corresponde al anciano San José recibir en custodia a la Virgen Madre del Señor. Esos son documentos, son expresiones, afirmaciones que encontramos en el libro apócrifo La Natividad de la Virgen, pero que coinciden y nos permiten reforzar el conocimiento de esos acontecimientos
en torno a la natividad de la Virgen, pero también acontecimientos en torno al nacimiento de Jesús del seno purísimo de la Virgen María. La virginidad de la Virgen en este documento del Apócrifo de Santiago permanece antes, durante y después del parto. Y así lo afirma el Apócrifo de Santiago, Natividad de la Virgen, cuando ella se pregunta a sí misma, ¿concebiré yo por obra del Señor Dios vivo? ¿Y habré de dar a luz luego como cualquier mujer que va a dar a luz? El ángel le asegura, no será así. La concepción virginal se halla atestiguada por la Virgen. Pura soy y no conozco varón, en el documento del Apócrifo de Santiago. Y en ese mismo documento, tanto ella como San José se someten a la prueba de las aguas amargas y el verificativo es resultado positivo, puesto que San José y la Virgen Santísima no sufrieron el envenenamiento que significaba haber tomado las aguas amargas y haber dicho mentiras acerca del nacimiento virginal. También en ese documento del Apócrifo de Santiago encontramos que el parto virginal está atestiguado por la comadrona, cuya mano temeraria quedó abrasada por el fuego y que luego fue curada a continuación por intervención de la Virgen María. De modo pues que esos documentos, esas afirmaciones que presenta el libro apócrifo Protoevangelio de Santiago o Natividad de María, permiten confirmar el nacimiento virginal de la Virgen de Jesús, de María, y también permiten confirmar que la Virgen Santísima se mantuvo virgen antes, durante y después del parto. Por ello, este documento del Apócrifo de Santiago, aunque no es un libro, un documento que podamos incluir dentro del género literario, narrativo, histórico, teológico, como son los evangelios, sí nos permite concluir que el género literario narrativo apócrifo coincide, tiene muchas coincidencias con los evangelios, con los documentos canónicos de los cuales nosotros vivimos y tomamos los elementos de nuestra fe, los elementos más importantes. Dice el profesor de Fiores que al salvaguardar la virginidad de María, se refiere también a la edad avanzada de José, que es viudo. Y ese libro de la Natividad de María ofrece la solución acerca de los hermanos de Jesús, al mencionar dos hijos de José que le siguen a Belén y son testigos del alumbramiento virginal de Jesús. De modo pues que en este texto del apócrifo protoevangelio de Santiago encontramos ese testimonio de que San José había tenido dos hijos de un matrimonio anterior y que esos dos hijos de San José siguen a San José hasta Belén y atestiguan el alumbramiento virginal de Jesús en el pesebre de Belén, cuando Cristo es dado a luz por María Santísima. También en ese documento del Apócrifo de Santiago encontramos que San José se halla en una edad avanzada y ello constituye un elemento para salvaguardar la virginidad de la Virgen, según ese libro apócrifo del protoevangelio de Santiago. Pues la ancianidad, la edad avanzada de San José constituiría un motivo
para afirmar que nunca tuvo relación sexual íntima con la Virgen María. Entonces, nos dice el profesor de Fiores que este documento de la Natividad de María nos enseña de qué manera los fieles daban culto a la Virgen en esos primeros años después de la resurrección de Jesucristo, porque se acentúa la alabanza y la bendición de María en este documento, escrito por autor anónimo, aunque sabemos que se atribuye a Santiago, es decir, uno de los apóstoles que formó parte del grupo de los 12 que siguió a Jesús a todas partes, concretamente a Santiago el Menor, que según se dice era primo de Jesús, porque era hijo de María Salomé, la que estuvo también con María Magdalena al pie de la cruz cuando fue crucificado Cristo. De modo pues que el texto de Santiago, el protoevangelio de Santiago, habría sido escrito por el propio apóstol Santiago, el menor, primo de Jesucristo, hijo de María Salomé, que estuvo presente al morir Cristo en la cruz y que formó parte del grupo de los 12 apóstoles, pero que la Iglesia no reconoce como texto sagrado porque no ve en ese texto la inspiración del Espíritu Santo. Aunque aquí Estefano de Fiores lo cita para confirmar la virginidad de la Virgen y el nacimiento virginal de Jesús. Y desde luego también la ancianidad de San José como garantía de esa virginidad de María Santísima. De modo pues que hay que hacer notar que en este documento, el apócrifo de Santiago, se encuentra el origen de la festividad litúrgica de la Concepción de María, que celebra la Iglesia el 8 de diciembre. Se encuentra también en el apócrifo de Santiago el origen de la festividad de la Natividad de la Virgen, que celebra la Iglesia el 8 de septiembre, y también en este documento apócrifo, Protoevangelio de Santiago, tiene su origen la festividad de Santa María, presentación en el templo y purificación de la Virgen el 21 de noviembre, que celebramos en la Iglesia Católica, como fiestas litúrgicas actualmente. Entonces, eso es lo que nos dice Estefano de Fiores acerca del apócrifo Protoevangelio de Santiago, o también llamado Natividad de María, del cual podemos derivar estos datos que nos permiten afirmar la virginidad de la Virgen y la concepción virginal de Jesús en el seno purísimo de nuestra Madre Santísima. Pues vamos a concluir nuestra reunión con una oración. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos vemos mañana, Dios mediante. Muchas gracias. Adiós, Fray. Gracias, muchas gracias. Gracias, Fray. Hasta luego. Adiós a todos. Hasta luego. Adiós. Bye a todos, buenas tardes, noche.